Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Pérez Hernández. Actualmente estoy estudiando en la Universidad Politécnica del Golfo de México en la carrera de Ingeniería Financiera en el segundo cuatrimestre del Grupo B. En la siguiente presentación les hablaré sobre el tema de los flujos de capital, cómo está actualmente en México, una comparación con otros países y una pequeña conceptualización. Como conclusión, les daré a conocer una propuesta para su mejora. Flujos de capital. ¿Qué son los flujos de capital? Como efecto de la globalización, las personas y empresas tienen la posibilidad de invertir su dinero en prácticamente cualquier lugar del mundo. En tal sentido, se conoce como flujos de capital a la cantidad de dinero invertido en un país por individuos o empresas extranjeras. Los países pueden presentar un flujo de capital positivo o negativo. Un balance positivo implica que la cantidad de inversiones realizadas en un país por extranjeros supera la cantidad de inversiones realizadas por nacionales en otros países. Del mismo modo, un balance negativo significa que el dinero invertido en otros países por agentes nacionales supera la cantidad de inversiones realizadas por extranjeros en el país local. Generalmente, la cantidad de inversiones extranjeras que se dirigen hacia un país guarda relación con las garantías que éste ofrezca a los inversionistas y del comportamiento de sus principales indicadores macroeconómicos. Con respecto a la composición y a los principales sectores que participan como inversionistas, en los 70 las inversiones las realizaba principalmente del sector público y consistían fundamentalmente en el financiamiento bancario. A partir de los 90, el sector privado empieza a incrementar su participación, realizando inversiones directas en diversos sectores e inversiones en activos financieros. Situación actual en México. Al iniciar 2019, los flujos de capital al país fueron positivos, aprovechando la débil base comparativa que dejó 2018. En cuanto a la inversión extranjera directa en México, aumentó en el primer trimestre, lo que demuestra que las compañías globales continuaron apostándole a la segunda economía más grande de Latinoamérica, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo. La IED aumentó 6.9% con respecto al informe preliminar del año anterior, a 10.100 millones de dólares estadounidenses, de acuerdo a la Secretaría de Economía. Las inversiones fueron lideradas por los servicios de manufactura y financieros, aproximadamente 43% provenientes de Estados Unidos, seguido por España con 14%. Es un buen indicador. De acuerdo a nuestro presidente, se dice que hay más confianza en nuestro país. Los datos también muestran un cambio en los flujos de dinero hacia y desde México. Cerca de 16.800 millones de dólares estadounidenses ingresaron a la economía de fuentes externas desde enero hasta marzo y 6.600 millones salieron al extranjero. La inversión extranjera directa en México ha aumentado, pero ha sido más que compensada por la inversión directa mexicana en el exterior, que se ha incrementado a un ritmo más rápido. A medida que las empresas mexicanas encontraron mayores oportunidades de crecimiento en el extranjero, datos muestran que, a pesar de la incertidumbre sobre el comercio y la política económica después de las elecciones, estos vientos en contra han sido frenados. La economía de México se contrajo inesperadamente en el primer trimestre respecto al cierre del 2018, producto de una menor actividad en el segmento de servicios y una caída productiva en petróleos mexicanos, de acuerdo al informe de la economía. Los importantes flujos de capital a México durante los últimos años han servido para financiar la recuperación de la actividad económica en nuestro país
y son muestra de la confianza en la fortaleza de sus instituciones y en sus fundamentos macroeconómicos. No obstante, como ya se ha argumentado, es necesario estar atentos a las posibles reversiones de estos flujos de capital debido a sus potenciales efectos adversos sobre la actividad económica y estabilidad financiera. En particular, el prolongado periodo de tasas de intereses bajas y los mercados financieros internacionales han aumentado las preocupaciones de que se pudiera acumular diversos riesgos en el sistema financiero mexicano. Ante este panorama, para mitigar los riesgos de esta ocurrencia, los flujos de capital y sus posibles efectos sobre la economía mexicana, las autoridades financieras. Además, es importante resaltar que el régimen de flotación cambiario prevaleciente en el país y la flexibilidad de las tasas de interés continuarán desempeñando papel central en la absorción de choques provenientes del exterior. México en comparación a Colombia respecto a los flujos de capital. Se conoce que en Colombia los sectores con mayor inversión colombiana son industrias manufactureras, servicios financieros, construcción, servicios, comercio, destacando las ventas de partes de vehículos, mientras que en México ha logrado expandir sus inversiones en las industrias, comercio, construcción, sector financiero, transporte, entre otros. La inversión extranjera directa en México crece 4.2% en 2019. México recibió más de 32.000 millones de dólares estadounidenses en IED, un 4.2% por encima del año anterior, mientras que en el caso de Colombia ha seguido con fuerte dinamismo de atracción de inversiones. Está en niveles bastante altos en relación a lo que han sido sus niveles históricos. Desde 2011 en adelante ha estado alrededor de 15.000 millones de dólares estadounidenses. Este año bajó un poco, pero sigue en niveles muy altos, con un 14.493 millones de dólares según la balanza de pagos del Banco de la República, registrando un aumento del 25.6% con respecto a 2018. El escenario económico colombiano se ha fortalecido. Su crecimiento es sostenido. Para 2020 se espera que alcance un 3.6% de acuerdo con datos del Banco Mundial, y ello ha despertado mayor interés de los inversionistas mexicanos. Ambos países han pasado por bajos niveles de flujos de capital en algunos años. Referente a esto podemos decir que actualmente, de acuerdo a estas cifras dadas, México tiene gran ventaja sobre flujos de capital, ya que la IED es muy importante para dichos países, lo que implicará que haya un mayor nivel de crecimiento económico, una inyección de capital a la economía donde se realiza la inversión. De esta manera, la IED ayuda a que un país pueda cubrir sus necesidades de financiación, sobre todo si su capital es escaso. Tiene la ventaja de que suele ser más estable que otro tipo de flujos, los cuales pueden ser más especulativos. Esto se debe a que las inversiones extranjeras directas son dirigidas a proyectos a largo plazo, lo que implicará que haya un mayor nivel de crecimiento económico, más fuentes de empleo, más exportaciones y más divisas. Después de haber realizado una investigación sobre este tema, para concluir daré una propuesta de acuerdo al análisis de cómo está la situación en nuestro país. Una alternativa o en sí propuesta es atraer y maximizar las inversiones, asimismo que engloba exportaciones y diversificación de mercados. A la hora de formular políticas de inversión y estrategias de atracción de inversiones, los estados deben de tener en cuenta conceptos fundamentales que ofrecen un referente para la inclusión de buenas prácticas en materia de políticas de inversión y promoción. La política de inversión no consiste en privilegiar la inversión extranjera sobre la inversión nacional o viceversa.
sino de conectarlas a través de las cadenas globales de valor. La promoción proactiva y estratégica es necesaria para atraer la inversión que se desea, normalmente usando técnicas de mercadeo, venta directa y relacional. Como puntos importantes se debe tener en cuenta que deben eliminar barreras, que los estímulos cuentan y por último eliminar la incertidumbre.